Derribar estructuras no es fácil, pero ¿qué ocurre cuando una demolición controlada no es nada controlada? Estas son demoliciones de edificios que salieron terriblemente mal. Por ejemplo, el colapso controlado de este silo de 50 metros en el este de Dinamarca en 2018. No sé si te diste cuenta, pero se suponía que tenía que caer hacia el otro lado. Hay dos maneras seguras de derribar una estructura como esta: desmantelándola lentamente desde adentro, o la opción más rápida, cortando una sección cerca de la base del lado que quieres que caiga y luego derribándola con cargas explosivas. Se puede ver dónde demolieron la zona, pero algo salió mal y se estrelló contra una oficina cercana como si fuera un muñeco de Kool-Aid descontrolado. Por suerte, el edificio estaba vacío y no se reportaron heridos, aunque los investigadores todavía no saben qué salió mal, y aunque parezca increíble, llevaban más de 6 meses planeándolo. Supongo que cuando se trata de derribar más de 30 metros de concreto, nunca está de más estar bien preparado. Pero ¿qué haces si solo eres un granjero que no puede permitirse todos esos explosivos sofisticados? Tienes que ser creativo. ¡Qué decepción! Así que, para la segunda ronda, enviaron a un hombre a hacer lo que un pequeño auto no pudo. One more hit, Kyle. ¿Por qué no me sorprende que se llame Kyle? Hartos de ser burlados por un simple silo de granos, finalmente decidieron sacar la artillería pesada. Te hace preguntarte por qué no lo hicieron desde el inicio, pero ¿de verdad era necesario destruir ese auto en el proceso? Sea como sea, asegúrate de estar bien preparado, por si acaso las cosas se ponen peligrosas. Eso estuvo cerca. Asegúrate también de no causar más destrucción de la que esperabas. Solo podemos esperar que su intención fuera destruir ese granero. Además, ¿qué les pasa con su obsesión por derribar silos? Al quitar una chimenea conviene empezar desde arriba y bajarla con cuidado, ladrillo a ladrillo. De lo contrario, que este próximo video aterrador sirva de lección. Nunca se puede estar demasiado lejos de una demolición. ¿Te lo perdiste? Intentémoslo de nuevo a media velocidad. Estas imágenes de Prostějov en la República Checa son la definición perfecta de un gran susto. Un trozo de escombros del tamaño de un balón de fútbol pasó volando junto a 6 personas. Sin embargo, la única herida fue un corte en la mano derecha del camarógrafo. ¡Qué alivio! A pesar de su aparente caos, la mayoría de los proyectos de demolición están increíblemente bien planificados. Se colocan cargas explosivas en puntos precisos de las estructuras de soporte y al detonar, el soporte se derrumba y la sección superior se desploma directamente sobre el inferior, provocando una implosión controlada que hace que todo se hunda sobre sí mismo. Los expertos utilizan la menor cantidad de explosivos posible y los envuelven en tela resistente a las perforaciones para evitar que los fragmentos salgan disparados a cientos de metros de distancia. Si esto falla, la implosión puede provocar que el edificio se expanda hacia afuera, con consecuencias devastadoras, como verás a continuación. En agosto de 2013, 1000 californianos se reunieron para presenciar la demolición de una central eléctrica de vapor de PGE, que había sido desmantelada. No imaginaban que algunos podrían salir heridos.
Parece que todo salió a la perfección, ¿verdad? Pero míralo de nuevo desde un ángulo ligeramente diferente. Todos esos escombros que salieron disparados de la planta fueron lanzados con tal fuerza que alcanzaron a espectadores a más de 400 metros de distancia, hiriendo a 5 personas. Un hombre de 43 años resultó tan gravemente herido que tuvieron que amputarle una pierna. ¡Cielos! La División de Seguridad y Cumplimiento descubrió que los subcontratistas utilizaron una cantidad ridícula de explosivos, 15 veces superior a la necesaria. Además, en lugar de usar tela a prueba de explosiones, cubrieron cada carga con nada más que una caja de madera contrachapada. No es precisamente el material más resistente. Era evidente que PG&E prácticamente no investigó el impacto potencial de la explosión, y los transeúntes inocentes pagaron las consecuencias. Lo más increíble es que apenas un año antes, la empresa tuvo un accidente similar en el mismo lugar, que en esa ocasión resultó en una víctima mortal. ¿Cómo es posible que estos tipos sigan en el negocio? Un consejo: nunca camines debajo de maquinaria de construcción en funcionamiento, especialmente si solo se trata de remover escombros inútiles. Oh my God! ¿Cómo es posible? Bueno, los accesorios se fijan con 2 pasadores enormes, que normalmente se introducen a martillazos y se extraen al terminar, así que posiblemente ambos se rompieron al mismo tiempo. Que esto sirva de lección: en una demolición, asume que todo intenta matarte. Y también necesitas tener un estómago a prueba de balas cuando se trata de alturas. ¡Qué vértigo! A pesar de las apariencias, esta demolición va viento en popa. Para subir las excavadoras se utilizan grúas enormes para elevarlas hasta el tejado, y se instalan soportes adicionales para compensar el peso y soportar la mayor presión. Aún así, es una lucha constante evitar derrumbes, caídas de cargas y accidentes. Si los ingenieros y trabajadores no prestan atención constante, ocurren incidentes como el del Hard Rock Hotel en New Orleans en 2019. Más de 100 personas estaban construyendo el hotel de 350 habitaciones muy cerca del histórico barrio francés de la ciudad. Pero el 12 de octubre, a las 9:12 de la mañana, ocurrió esto. Oh my God. Entre 6 y 8 de los 16 pisos se derrumbaron, cobrándose 3 vidas y dejando a 30 heridos. Tras la justificada indignación pública, el proyecto del hotel fue abandonado y los andamios restantes fueron desmantelados. ¿Ves esa grúa? Sí, se suponía que no debía resistir. Y esta otra dañó la calle de abajo, lo que requirió costosas reparaciones, aunque por suerte nadie resultó herido. Para colmo de la indignación, se descubrieron imágenes supuestamente grabadas dentro de la obra 2 días antes del accidente. Las imágenes se eliminaron de internet, pero sobrevive una captura de pantalla de mala calidad que muestra vigas de soporte mal espaciadas que literalmente se doblaron bajo el peso del techo. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional determinó que estas fueron vigas inadecuadas y las conexiones de pernos defectuosas las contribuyeron al derrumbe. Todas las miradas se centraron en el grupo principal responsable de la construcción del hotel, Heslop Engineering. A pesar de todas estas pruebas, un gran jurado de Luisiana se negó a presentar cargos penales contra nadie implicado en el incidente. Por suerte, casi 6 años después, un grupo que representaba a los trabajadores, transeúntes y empresas afectadas llegó a un acuerdo parcial con los antiguos propietarios del edificio. Un horrible incidente similar ocurrió en esta casa residencial en construcción en el Reino Unido. No hace falta ser un experto en construcción para darse cuenta de cómo la falta de soportes adecuados provocó el derrumbe de toda la pared. Y aunque el camarógrafo claramente no está contento, es mejor que el edificio se derrumbe ahora que cuando haya gente dentro. Pero para un ejemplo catastrófico de mala gestión de edificios, basta con mirar a Miami Beach, Florida. El 23 de julio de 2018, el edificio Marlborough House, de 13 plantas, fue declarado en ruinas. Se estaban realizando los preparativos para demolerlo cuando, de repente, colapsó antes de lo previsto, lanzando enormes trozos de escombro contra los transeúntes e impactando a un trabajador quien falleció. ¿Cómo pudo ocurrir esto?
Pues parece que los contratistas estaban involucrados en negocios turbios. Los funcionarios de Miami Beach se negaron a otorgarle a Ali Devine Demolition un permiso de implosión para el sitio, lo que significaba que no podían usar explosivos. Debieron haber optado por el proceso más lento pero más seguro, de demoler el edificio de arriba a abajo con grúas, lo que permite un mayor control y reduce la acumulación de escombros. Pero eso habría sido demasiado sensato para estos ineptos, así que en su lugar decidieron arrancar manualmente las estructuras de soporte del primer piso, básicamente derribando el edificio para que cayera como en una demolición controlada. Solo que las cosas no salieron como lo planeado. El edificio se derrumbó antes de lo previsto y con mucho más impacto. Además, invitaron al público a presenciar el derrumbe, pero no mantuvieron una distancia de seguridad suficiente para el tráfico ni para los transeúntes, dejándolos cubiertos de polvo y concreto. Desconocemos la causa exacta del fallo. Ali Devine se negó a asumir la responsabilidad y todos los casos se resolvieron extrajudicialmente. Es evidente que algo salió muy mal. Otro problema de intentar acelerar un proyecto en una zona urbana es el riesgo de que los edificios circundantes se vean afectados, como por ejemplo lo ocurrido en Izmir, Turquía. El edificio que se derrumbó chocó contra otro, levantando una enorme nube de polvo. Por suerte nadie resultó herido por los escombros, pero la explosión al polvo en suspensión en las obras puede provocar graves consecuencias como asma o incluso cáncer de pulmón. Además, existe el riesgo de inhalar amianto, cuyas fibras similares a agujas pueden alojarse permanentemente en los pulmones. Realmente aterrador. Pero un momento, ¿por qué ese tipo estaba rociando agua al inicio? ¿Cómo iba a ayudar esto? Bueno, cubrir las superficies con agua puede evitar que se acumule polvo, e incluso las corrientes de aire pueden atrapar partículas flotantes para que no las inhales. Pero en este caso, era como intentar detener un tsunami con un paraguas. A ver si puedes ver el edificio derrumbándose captado por esta escalofriante cámara de un vehículo en la ciudad de Hualien, Taiwán. Ahí está, el Hotel Mambo de 6 plantas estaba en plena demolición en 2021, cuando por su accidente se derrumbó estrepitosamente sobre la carretera. El accidente dejó sin luz a la zona, destrozó 3 vehículos estacionados y casi aplastó a varios conductores. Imagínate ser el tipo de la moto. Estuvo a punto de convertirse en una especie de tortilla humana. ¡Cielos! Por si aún te parece bien conducir cerca de una zona en obras, en Moscú, además de mirar a ambos lados, también debes mirar hacia arriba. Vaya, el equipo desgastado y las normas de seguridad laxas han provocado un aumento drástico de los accidentes en Rusia en las últimas décadas. Pero eso no fue nada comparado con el devastador incidente ocurrido en 2020, en el complejo deportivo de conciertos de San Petersburgo. El medio de comunicación Fontanka estaba transmitiendo en directo al equipo trabajando mientras desmantelaban lentamente la estructura cuando de repente ocurrió esto. Lo que se suponía que sería una renovación para preparar el estadio para el Campamento Mundial de Hockey sobre Hielo en 2023 se convirtió en una auténtica catástrofe. Al cortar el techo, el equipo debilitó la estructura sin saberlo, provocando su derrumbe y la trágica muerte de un trabajador de 29 años. Una tragedia. Pero no solo en Rusia las normas de seguridad son deficientes. Mira este desastre de demolición cerca de Sao Paulo, Brasil. Imagínate estar haciendo tu vida normal cuando de repente te ves inmerso en una película de Indiana Jones. Esta apisonadora improvisada era en realidad un tanque de agua que había contratado para ser retirado. Por suerte nadie resultó herido, pero la estructura era tan pesada que destrozó varios vehículos estacionados. Resulta que además de haberlo hecho fatal, el trabajo se realizó sin permiso, lo que provocó que el ingeniero responsable fuera arrestado e interrogado.
Mi primera pregunta sería, ¿en qué demonios estabas pensando? ¿Derribar un cilindro cerca de una colina? Al menos los edificios normales no ruedan. Esta fábrica abandonada en Turquía estuvo a punto de estrellarse contra la fábrica vecina y provocar el mayor efecto dominó del mundo. Cuando derribes una estructura con un mazo, asegúrate de quitar solo lo estrictamente necesario, o atente a las consecuencias. Este es mi consejo para cualquier trabajador de construcción que esté viendo esto. No se estacionen cerca de su lugar de trabajo. Eso sí que es mala suerte, como el peor juego de golpear topos del mundo. Supongo que alguien se irá caminando a casa. Este video de un pueblo de la región Tver en Rusia es una razón más para no meterse con los depósitos de agua. Lo bueno es que nadie iba de copiloto. Además, siempre podría empeorar. ¡Wow! Si fue a propósito estuvo genial. Si no, debió ser muy difícil explicárselo al jefe. Suponiendo que no estuviera allí, claro. Y aún así, las cosas pueden empeorar. Hay que reconocerle al niño el mérito de ser el único que se dio cuenta de que debían correr. Esta excursión escolar de Ohio de 2010 que salió mal muestra una chimenea de 84 metros cayendo en la dirección equivocada, dejando sin electricidad a 2 líneas eléctricas de 12.000 voltios y a un edificio que albergaba un generador de respaldo. En total, el accidente interrumpió el suministro eléctrico a 4.000 personas. Lisa Kelly, propietaria de la empresa que colocó las cargas, dijo que una grieta no detectada en el lado sur causó la caída desequilibrada. Al prepararse para una demolición, se supone que un ingeniero debe inspeccionar el estado de la estructura antes de determinar la forma más segura de derribarla. Claramente en este caso fallaron espectacularmente. ¿Quién iba a pensar que una pequeña grieta podría causar semejante dolor de cabeza? Pero los fiascos de sitios de Ohio no terminan ahí. Mira estas imágenes de 2022 en una central eléctrica en Manchester, Ohio. Las cargas explosivas solo debían derribar las 4 torres de la derecha, pero una falla desconocida provocó que una de ellas impactara contra la torre de la izquierda, arruinando todo el plan. Pero si pensabas que ese desastre fue grave, espera a ver este intento fallido de derribar un sitio de almacenamiento de 52 metros en Kaohsiung, Taiwán. ¡Santo cielo! ¿Acaso el operador de la grúa acaba de...? Este terrible incidente ocurrido en 2022 lo ocasionó Cheung Tech Construction. Además de derribar una torre de transmisión cercana, esta irresponsable empresa puso en riesgo varias vidas, sobre todo la del hombre que operaba la grúa. Pero si te preocupa su seguridad, míralo desde otro ángulo.
Vaya, menos mal que este tipo corre como Tom Cruise en una misión imposible. Aunque afortunadamente nadie resultó herido, el accidente provocó un corte de energía en una línea de alta velocidad cercana, interrumpiendo temporalmente el servicio ferroviario en la mitad del país. Además, este percance ocurrió el día del festival de Qingming, una festividad tradicional china en la que la gente visita las tumbas de sus ancestros para ofrecer comida y limpiar lápidas. El aumento del tráfico sumado a la suspensión del servicio acabó provocando retrasos a más de 126,000 personas. Más de 160 trabajadores reconstruyeron la torre de transmisión y los implicados en la demolición fallida fueron interrogados por el gobierno. Resultó que habían ignorado el método acordado para derribar el silo, improvisando con una bola de demolición. Xiongte Construction fue multada con más de $200,000 por incumplir la normativa, pero considerando la gravedad de su error, la multa parece leve. A todos nos da miedo equivocarnos delante de mucha gente, pero imagínate equivocarnos tanto que toda la ciudad se dé cuenta. Eso fue precisamente lo que ocurrió durante la destrucción de un edificio residencial de 22 plantas en Lizhou, China. Si bien muchos edificios torcidos son consecuencia de desastres naturales, como este provocado por el terremoto de 2018 en Taiwán, es raro ver una estructura que sobreviva a una demolición planificada por pura fuerza de voluntad. El plan original era que la estructura se partiera por la mitad y se plegara sobre sí misma. En cambio, una mitad se derrumbó y la otra se convirtió en una peculiar torre de Pisa. Es cierto que su imperfección le confiere un encanto especial, pero las estructuras desequilibradas representan un grave riesgo para las personas y los objetos circundantes, por lo que poco después fue derribada exitosamente por unas grúas. Imagínate estar relajándote en un momento y al siguiente protagonizar una película de catástrofes. Probablemente así se sintieron estos pobres hombres. Este incidente en Kunming, China, es otro ejemplo de por qué los sitios necesitan una zona de exclusión lo suficientemente amplia donde los trabajadores y civiles no puedan entrar. Esta zona generalmente se divide en 4 partes: la estructura en sí, el área donde se espera que se derrumbe, los lugares por donde es probable que salgan volando los escombros y un área de amortiguación. Si observamos a nuestra multitud, están entre 3 de las 4 partes, lo que significa que solo podrían estar menos seguros si estuvieran dentro del edificio. Increíble. Por suerte todos salieron con vida, pero a veces la gente ni siquiera se da cuenta de lo cerca que están de su propia muerte. Tomemos como ejemplo a esta multitud de Baguada, India, observando cómo derrumban un tanque de agua. Impresionante. Un solo escombro suelto en la dirección equivocada y habría terminado siendo lo contrario de una multitud. Además, existe el riesgo de que la torre caiga encima de la excavadora. ¿Para qué usar una máquina si un simple palo puede hacer el trabajo? Por si no lo habías notado, era sarcasmo. Aunque esta vez no hubo problemas, un trozo de metal al azar tampoco es una forma segura de derribar una enorme torre de agua. Y no solo las personas están en riesgo, una buena zona de exclusión también debe tener en cuenta el tráfico cercano, de lo contrario ocurren incidentes como este. A ese tipo no le importó en absoluto, seguramente no era su coche. Hay gente que se esfuerza al máximo en su trabajo, pero nadie ha hecho más por un sueldo que este hombre. Este video grabado en algún lugar de Oriente Medio muestra a un hombre trabajando descalzo con un mazo a 15 metros del suelo. Olvídate del mazo, denle un bisturí, tiene una precisión quirúrgica. Pero por impresionante que sea, este es terriblemente peligroso. En Arabia Saudita se perdieron 21,000 vidas en accidentes de construcción entre 2016 y 2024. Así que aunque este hombre probablemente salió ileso, muchos más lamentablemente no lo lograron. Esta demolición iba de maravilla,
hasta que estuvo a punto de dañar la estructura vecina. Por otro lado, algunos sitios no se rendirán sin luchar. Me gusta pensar que los sitios inclinan la cabeza en señal de respeto. Y no, ya sabes, haciendo perder el tiempo a todo el mundo. Hablando de perder el tiempo, a nadie le gusta ver un trabajo a medias, pero la primera mitad se ejecutó a la perfección. Es importante conocer siempre tus límites, de lo contrario estarás a punto de sufrir un accidente. Vivir en la ciudad ya implica inhalar una cantidad de gases de escape equivalente a tu peso, pero esta demolición le añade una tonelada métrica de polvo. Las demoliciones en zonas urbanas son un proceso increíblemente delicado. De lo contrario, ocurren incidentes como este. Esta persona estuvo a punto de acabar en su propia tumba. Oh no! You got the whole thing! Oh. Oh my God. You okay? Whoa! Jesus! Bruce just got paid. Dude, you got the money shot. Oh my God. But is that guy okay? That's my next question. That was not supposed to happen. The Oh, hand- there he is. He's out. Dude. Dude, you talk about walking away from some serious... El derrumbe de este estacionamiento de 6 pisos en Houston, Texas, puso a prueba las jaulas de las excavadoras. Por suerte, están diseñadas para soportar más de 230 kilos desde una altura de 5 metros antes de romperse, pero a veces ni siquiera eso es suficiente. Entonces solo queda la suerte, como este hombre que golpeaba las patas de un tanque de agua en el distrito de Vijayapura, India. Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, adiós conductor. En cambio, gastó casi un año de su buena suerte en 3 segundos. Pocos lugares emblemáticos han caído en desgracia como el Pontiac Silverdome de Detroit. Con capacidad para 80,000 personas, este estadio, antes icónico, albergó un Super Bowl, una Copa Mundo e incluso una misa para 93,000 personas oficiadas por el Papa Juan Pablo II. Pero debido a problemas financieros para 2017, era solo una sombra de lo que fue. Así que el 3 de diciembre llegó el momento de demolerlo. El plan era destruir la sección superior con cargas explosivas. ¿Y cómo salió todo? Buen intento. Resulta que 8 de las cargas explosivas no se dispararon, justo las suficientes para mantener el estadio en pie. Inicialmente planeaban dejarlo así, con pocos soportes restantes. Era solo cuestión de tiempo antes de que finalmente se diera, pero un día después regresaron para terminar el trabajo. Esta vez utilizando nada menos que 272 kilos de TNT, el doble que antes. Los pocos pilares que quedaban fueron hechos pedazos, destruyendo la mitad del estadio de un solo golpe. La demolición completa costó alrededor de $8 millones, una cantidad considerable debido a la potencia explosiva adicional. Al menos el Silverdome tuvo una explosión monumental. Ahora veamos algunas demoliciones bien ejecutadas. Elegir el ángulo adecuado y salir ileso cuando empezó a caer. Les daría una A por su efectividad, pero ¿y si solo quieres irte como un tipo genial? Un momento, repitamos eso. El tipo incluso se aseguró de recoger su pala. Ojalá pudiéramos ser tan despreocupados como él. A veces derribar una estructura puede sentirse como David contra Goliat, y en otros casos también lo parece.
A esto le llamamos el viejo truco de matar 2 pájaros de un tiro, solo que se suponía que el segundo pájaro no debía quedarse en pie. ¿No te encanta cuando una estructura demolida se pliega como un saco de dormir? Y luego están estas ocasiones en las que horas de preparación y mano de obra dan como resultado una demolición impresionante, como ocurrió con esta chimenea en 2016. Eso sí que fue algo hermoso. ¿Qué demolición te pareció más impactante? Déjame tu opinión en los comentarios. Y como siempre, si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.